A esta hora de la mañana estamos ya en contacto periodístico con Juan Cubi, a quien requerimos recurrentemente. Y pues al verte, Juan, te comunico, te estamos ya observando, pues debe ser el tiempo del coronavirus el que incluso tienes la abundante barba, ¿no? Y ya pues ya los años también están casi, ¿no? Bueno, Juan, anoche cuando conveníamos esta anuencia tuya para este diálogo, pues te decía, ¿no? Y esa es la primera pregunta, nos hablan de reactivación económica, eso es lo que nos dicen, la reactivación económica, pero la reactivación económica despiden a 13,000 empleados públicos, rebajan el sueldo a todo servidor público y así, ¿no? ¿Quiénes pagan la crisis? Sería la pregunta, aunque de lugar común, pero es pertinente siempre. La Amazonía os escucha. Buenos días, Juan. Buenos días, Salomón. Un gusto por primera vez vernos en una entrevista. Siempre lo hemos hecho solamente a través del teléfono. En algo tiene una ventaja la tecnología. Bueno, un saludo primero a la radio audiencia, o aquí sería decirle a la teleaudiencia, porque ya nos pueden ver, ¿no? No solamente escuchar de Nina Radio. Realmente lo que tú señalas es central. En estas decisiones públicas que se toman desde el poder, rara vez se piensa realmente en la necesidad de la gente, en la necesidad de las grandes mayorías. Y el gobierno actual lo que ha demostrado es que es rehén de estos grupos empresariales que únicamente están pensando no solo en cómo salvar sus intereses, inclusive en cómo incrementar esos ingresos, esas ganancias. Aprovechar la crisis para consolidarse como grupos económicos con ganancias gigantescas. Y eso constituye, podríamos hablar de un crimen de lesa patria, un crimen de lesa humanidad, porque no se puede, como en el caso este de los sobreprecios, de las corruptelas en el sector de la salud, no se puede lucrar del dolor tan profundo, tan devastador de una sociedad como el que está ocurriendo con la pandemia. Y en ese sentido, las medidas económicas del gobierno refuerzan esta línea de protección y defensa de estos intereses particulares en desmedro de las necesidades de las grandes mayorías. Y obviamente lo único que está generando es una mayor indignación de la gente, porque el pueblo, más allá de que no esté al tanto de las particularidades y de los detalles de la política, sí se da cuenta pues de lo que significa quitarle el salario, reducirle el salario a los trabajadores y no tocar a estos grandes grupos económicos. Eso la gente se da cuenta y va a llegar un momento dado en que ya no soporte más, no tolere más esta injusticia. Pero también esto de no soporte más, de que no tolere más, vivimos, al menos este periodista ya está también entrando en edad, pues, y lo vivimos esperando desde hace mucho tiempo, ¿no? No sé, la pregunta es, será demasiado recurrente, Juan, pero ¿qué hacer ahora, no? Y ahora en tiempos de inmovilidad, pues, o sea, ni cómo salir a protestar, no sé. ¿Cuáles pueden ser las formas de decirle al gobierno y sensibilizarlo y como decía un filósofo, ¿no es cierto? El día en que el pueblo tiene hambre, pide, y si no le dan, quita, pues. O sea, esa es la realidad. Cuando el pueblo hace valer sus derechos, eso es la cosa. A ver, Salomón, octubre está fresquito. Ujú. Yo creo que no hay que olvidarse lo que pasó el año pasado, sí, lo que sucedió el año pasado, ¿no? Y la irresponsabilidad de las autoridades lo que está haciendo es contribuir a que vuelvan a darse estallidos de esas proporciones, de esa magnitud. El tema central de este momento es que al margen de la pandemia, no sé si ya te has fijado, desde el lunes ya empiezan a haber movilizaciones Ujú, ujú. pequeñas, con todas las normas de cuidado sanitario requeridas, pero ya empiezan a expresarse. El próximo lunes 25 de mayo está convocado desde los movimientos sociales, FUT CONAIE, ya el reinicio de las protestas, porque lo que la gente dice es, bueno, más allá del tema de la protección sanitaria, tampoco es que la gente se puede morir de hambre pasivamente, porque eso es atentar contra un derecho fundamental a la vida. Y en ese sentido, pues, yo creo que la insensibilidad de un gobierno lo que está provocando es no provocando, lo que estés justificando una reacción popular. Y la gente tendrá que hacer lo que tú dices, es decir, si un gobierno no responde como debe a las necesidades de la gente, pues tendrá que exigirle y presionarle. Y así será
la lucha de los sectores populares, la lucha del pueblo, Salomón, por ahora y por siempre. No hay cómo abandonar el espacio público, no hay cómo abandonar las calles porque eso nos pertenece como ciudadanos comunes y corrientes. En este contexto, justamente, bueno, ¿cómo ver las medidas económicas en un análisis sociológico, no? O sea, eliminan varias empresas públicas, también la empresa de ferrocarriles, TAME, por ejemplo, estábamos hablando hace ratito nomás de que TAME sirve a la Amazonía subsidiadamente, a las comunidades indígenas, pero eso no puede terminarse procurando ver en esas posibilidades. El pueblo ecuatoriano, ¿cómo va a sentir los maestros que les bajan más de $100 el mensual? ¿Cómo sienten los empleados públicos? ¿Cómo descifrar aquello, Juan, por favor? ¿Sabes qué es la paradoja de estas medidas? Es que ni siquiera apuntan a reactivar la economía. Y para esto hay que hacer una ecuación, una fórmula matemática, aritmética simple. Si tú reduces los sueldos, ¿quién va a consumir? Si tú le quitas el 25% del salario a los empleados públicos, se van a ver ellos obligados aquí a restringir su consumo, a apretarse el cinturón. Eso ya implica pues una afectación a sus derechos, a sus condiciones de vida, pero tampoco es que eso va a generar un mayor dinamismo de la economía, Mm. porque simplemente la gente no va a tener con qué ir a consumir lo que produzca cualquier sector de esta sociedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que una de las estrategias que van a ser fundamentales en los próximos meses y años es el tema de la alimentación. Es decir, ¿cómo aseguramos una alimentación básica para la gente, pero a partir de esa vieja e histórica producción comunitaria, que es la que le da de comer a este país? Eso, por ejemplo, sería fundamental. ¿Cómo potenciar esa alimentación, esa oferta de productos que es mucho más conveniente, económicamente mucho más sana y sobre todo que soporta o que apoya esa Ujú. economía familiar, campesina, comunitaria? Esa es una de las líneas que habría que pelear en los próximos meses para romper esa lógica de las grandes cadenas de producción de productos procesados que hacen su agosto con las necesidades de la gente y que lo único que te están haciendo es generando grandes ingresos a costa de apretar el cinturón a los pobres. No, hay que volver a mirar ese espacio importantísimo de la producción agrícola interna nuestra. Estoy poniendo solo un ejemplo. Y de esta manera vamos a tener que ir desarrollando una serie de opciones, de estrategias para compensar la crisis que se viene. Lo que no podemos hacer es prestarnos para seguir favoreciendo estos grandes grupos económicos que se van a aprovechar de la crisis. Y habrá que pelear no solamente desde las calles, también habrá que pelear por leyes que garanticen o Claro. que solventen estas necesidades de la gente. Eso nos El tocará pueblo, seguir haciendo. O sea, sí, Juan, mira, el pueblo en realidad ha despertado y, por ejemplo, para comercializar, como tú dices, en estos tiempos de crisis, el propio pueblo está repartiendo su alimentación y haciendo servicio a domicilio, que lo que estamos viviendo ahorita en términos de distribución de alimentos, por ejemplo, distribución de cualquier producto. Ayer compramos una batería para el carro, te cuento, por ejemplo, para ponerte ejemplo, ¿no? Y un pequeño artesano de los que tienen esos pequeños almacenes nos vino a poner en la casa. Si eso se puede dar perennidad, o sea, ¿cómo enfrentar, ahí te voy a decir en otra categoría, ¿no es cierto? ¿Cómo enfrentar la propaganda capitalista que en cuando el semáforo pase amarillo a verde, volveremos a los supermercados y a tanta cosa por el estilo? Eso también estar alertas, no sé, Juan, ¿cómo lo ves? mira, ese es un gran desafío, Salomón. Casualmente el día de ayer tuvimos una reunión con las autoridades del municipio de Cayambe, un municipio que tú conoces, ¿no? Donde hay muchas florícolas, pero también donde hay una fuerte presencia indígena comunitaria. Y claro, el desafío de ese municipio es cómo maneja la crisis de aquí a futuro, cómo responde a las necesidades de esas comunidades, de los barrios, de los sectores populares. Y ahí nosotros conversamos, es la gran oportunidad para hacer lo que tú acabas de señalar. Cómo este esquema de volver a fortalecer esos lazos de solidaridad entre la gente, esa complementariedad productiva Ujú, ujú. entre la gente pobre, entre la gente del campo, puede ser la base no solamente de una respuesta a la crisis, sino de un esquema de relacionamiento social a futuro. Y entonces, ¿qué haces ahí? Tú le quitas pues esta potestad que tienen estas grandes cadenas de imponerse en el mercado y le dices un ratito, señores, aquí se demostró que en la crisis es más viable, más factible alimentarse con esta
producción local y ya vamos a dejar de consumir productos elaborados. Eso, por ejemplo, sería un ejemplo. Y si un municipio asume ese desafío como autoridad local, puede plantear una estrategia alternativa. Eso creo que es lo fundamental, Salomón. Ajá. Finalmente, en este diálogo, Juan, yo quisiera consultarte como miembro de la Comisión Anticorrupción que eres. O sea, ¿cómo ver? Mira, que no dan un día, nos cejan los corruptos de meterle la mano al bolsillo del muerto, pues, Juan, por favor. Bueno, nosotros seguimos en nuestra línea de trabajo, ¿no? En la medida de las posibilidades. Un aspecto que es importante a propósito de ese tema es que hayan eliminado esa Secretaría de la Corrupción, Ya. que era un ente burocrático ineficiente. Algo es algo, tampoco hay que ser absolutamente negativos, pero falta mucho por hacer. El señor presidente de la República ha dado una rueda de prensa donde convoca una lucha contra la corrupción. Nosotros como comisión, al margen de lo que el presidente diga o no diga, seguiremos haciendo nuestro trabajo. Lo fundamental es ver hasta dónde va ese compromiso, cómo le tomamos la palabra al presidente para que en efecto empiece a facilitar, sí, empiece a dar facilidades para que esa lucha sea una realidad. Te pongo un ejemplo. Hay casos que comprometen a funcionarios del actual gobierno. Hemos presentado al Ministerio de Salud, al Ministro de Salud, casos concretos de corrupción. Bueno, ahí está la mano del gobierno, la posibilidad de que eso no solamente se investigue y se devele, sino que se sancione. Entonces, esperemos que esto no sea una cortina de humo para tapar el problema de la crisis y que en efecto sea un compromiso, una voluntad de combatir este flagelo que realmente se ha convertido en una pandemia, peor que el coronavirus. Es terrible, ¿no? Es terrible. A uno le da, no sé, pensar en lo que fue motivo de denuncia anterior, Juan, cuando se enterraba a los que tienen el Seguro Social Campesino, ataúdes de 300 pasaban por $800. Don Santiago Cuesta, pues, o sea, meterle la mano al bolsillo del muerto es terrible, ¿no? Pero en esas estamos ahora también, Juan, no sé si algo más tienes que añadir, por favor. A ese viejo dicho, Salomón, que es muy popular, que dicen, le quieren sacar sangre al cangrejo. Si es un animal que no tiene sangre, se la quieren sacar. Ese es el gran problema de este país. Es que siempre se mira a los más débiles para de ahí sacar algún tipo de ventaja, algún tipo de recurso. Y es lo que no podemos aceptar. Y en el plano de la lucha contra la corrupción, Salomón, la comisión va a mantener su línea de Ujú. autonomía sin compromisos. Tú sabes que hemos denunciado la corruptela del anterior gobierno, que es una de las peores de la historia, ¿no? Del Correato, Así pero es. lamentablemente eso se ha perpetuado con el gobierno actual y nosotros vamos a seguir denunciando ese tipo de conducta antiética, que es un perjuicio inaceptable, es un perjuicio vergonzoso para este país. Muchas gracias, Juan, por atendernos en este Gracias. requerimiento periodístico. Hasta una nueva oportunidad. Qué gusto verte. Hasta pronto, Juan. Pases bien.